Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muy buenos días, buenas tardes para algunos, ¿verdad? Ya en su país, a lo mejor ya debe ser de tarde. Pero bueno, en este día, bienvenidos a todos aquellos amigos y hermanos que nos estarán viendo más adelante. En este día vamos a tener, como de costumbre, nuestra transmisión de la enseñanza bíblica de este día, este domingo 15 de octubre del 2023, ¿verdad? Y esperamos que en este día se encuentren muy bien. Esperamos de todo nuestro corazón que Dios les esté bendiciendo, ¿verdad? Que Dios les haya bendecido a lo largo de la semana pasada. Y que pues en esta semana que viene la gracia y el favor y la bendición de Dios esté con ustedes nuevamente, ¿verdad? Que el Señor les ayude en todas sus necesidades. Y bueno, pues qué bueno que estamos aquí. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Sobre todo damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra. No solamente nosotros, sino que gracias a Dios a lo largo y ancho de este mundo, en muchos lugares, muchos hijos de Dios que no tenían la oportunidad de ser usados para compartir la palabra, porque no sé si usted lo sepa, hay muchos lugares, muchas iglesias, mejor dicho, donde hay mucha gente que tiene un verdadero llamado de parte de Dios y desafortunadamente por favoritismos u otras cosas no les es permitido predicar y compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Ser usados por Dios verdaderamente por el Espíritu Santo, pero gracias a Dios porque a través de las redes sociales muchos ahora ya pueden compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque también le digo una cosa, no todo lo que brilla es oro, como decimos en México, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que se predica, no todo lo que se enseña, ¿verdad? En el mundo cristiano actual es verdaderamente sana doctrina y ese es otro grave problema, pero confiamos en Dios, confiamos en que Dios es un Dios bueno, confiamos en que el Señor nos puede guardar, ¿verdad? De toda especie de mal y sobre todo de las falsas doctrinas que hay en la actualidad. Y bueno, en este día, perdón, como decía, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. En este día quiero hablar acerca de una enseñanza. El tema de la enseñanza de este día se titula El mayor placer de Dios. Vuelvo a repetir, el tema de hoy se titula El mayor placer de Dios. Y hoy vamos a estar hablando principalmente acerca del amor de Dios. Y bueno, antes de empezar, muy brevemente quisiera poner ese tiempo en manos de Dios, en manos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que le pido que por favor si usted me está viendo en este momento, me acompañe a orar, a darle gracias a nuestro Dios y pedirle que Él tome el control de este tiempo. Señor, en esta hora te damos muchas gracias Padre, y te damos muchas gracias a ti Señor Jesucristo. Te damos gracias Espíritu Santo por este tiempo y te rogamos con todo nuestro corazón que este tiempo, Señor, de esta enseñanza, de esta transmisión, Padre, tú lo uses para tus planes, tus propósitos y para beneficio de tu reino, Señor, y de tu obra. En el nombre de Jesús, y reciba a tu amado Hijo y el Espíritu Santo, tu amado Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por la vida de los hermanos que están viendo y estarán viendo más adelante y te pedimos que esta enseñanza bíblica, esta palabra de este día, les sea de bendición y edificación para sus almas y sus espíritus. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. Amén. Y bueno, decía yo que en este día quiero hablar acerca de una enseñanza que le hemos puesto por título El mayor placer de Dios. Y bueno, antes de ir de lleno a la cita bíblica base de este día, primero que nada quisiera comentar que a lo largo de las Sagradas Escrituras, a lo largo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento principalmente, podemos encontrar a Dios. Cuando hablamos de Dios, escuche, la palabra Dios en el hebreo, en Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, la palabra Dios es una palabra que se encuentra en plural, ¿verdad? Y esto nos habla acerca de la Trinidad. Ahí la palabra hebrea para Dios es Elohim, que es plural, que significa dioses, literalmente, o sea, un grupo de seres divinos, que sabemos hoy por hoy a través de la palabra de Dios que son los creadores, fueron los creadores de los cielos y de la tierra y es el Dios en el cual creemos, o sea, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo forman a un solo Dios. Y a través de la palabra de Dios, si tuviéramos solamente, por decirlo así, como lo tenía la iglesia cristiana primitiva, el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamábamos como Antiguo Testamento, en aquel entonces era lo único que había como la palabra de Dios, ¿verdad? Para la iglesia cristiana primitiva no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se fue formando poco a poco durante el primer siglo, ¿verdad?
Pero bueno, a través de las Sagradas Escrituras, y como decía yo, si solamente tuviéramos el Nuevo Testamento, podríamos encontrar que Dios es un Dios santo, que demanda santidad, ¿verdad? Que no tolera el pecado, que se encuentra airado contra el pecado y con los pecadores empedernidos, y que también es un Dios justo, ¿verdad? Es un Dios justo que le da a cada quien lo que ameritan sus acciones. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente es la primera imagen que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, un Dios que se encuentra enojado contra el pecado. Pero eso es totalmente cierto, claro que sí, ¿verdad? Porque Dios es un Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que conforman a Dios, es un Dios totalmente santo, totalmente justo, pero en el Antiguo Testamento principalmente, ¿sí? Hay un rasgo muy fuerte, hay un rasgo muy prominente en su carácter, en el corazón de Dios, en el corazón de los creadores del cielo y de la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es precisamente el rasgo más fuerte y fundamental del carácter de ellos es el amor, el eterno amor de Dios. Y ahora sí quisiera ir a la primera cita bíblica de este día, que se encuentra en el libro de Miqueas. Miqueas es uno de los profetas menores, se encuentra, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7 es el último, ¿cómo se llama? Miqueas 7 es el último capítulo del libro de Miqueas, precisamente. En el versículo 18 hay un versículo muy revelador que nos habla acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Ese rasgo más prominente en el carácter de nuestro Dios. Dice el versículo 18, Miqueas 7:18, la Nueva Versión Internacional lo dice así, dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estás airado, porque tu mayor placer es amar. Escuche esto, la última parte es muy importante, ¿verdad? Dice no siempre estarás airado, porque dice Dios en su palabra, en su misma palabra dice, porque tu mayor placer es amar. Y por su misma palabra, Dios en su palabra, o sea, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que conforman a un solo Dios, ¿verdad? Una unidad divina. Dios en su palabra nos dice, el Señor en su palabra nos dice que el mayor placer, el mayor gusto que Dios puede tener, el mayor deleite, precisamente es amar de una forma inagotable, de una forma eterna y de una forma perfecta, ¿sí? De hecho, si usted ha leído la palabra de Dios, ha leído la Biblia de tapa a tapa, se va a dar cuenta que cada una de las acciones trascendentales que Dios ha llevado a cabo a lo largo de todos los tiempos, ¿verdad?, tanto en los cielos como en la tierra, cada una de sus acciones están basadas precisamente en el amor, en su amor, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que la creación de los cielos y de la tierra fue un acto de amor del Padre hacia el Hijo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Padre Celestial es el creador, ¿verdad? El creador, el arquitecto, por decirlo así, el creador del universo entero, de los cielos y de la tierra. Se dice que el creador, ¿verdad?, el Padre Celestial, hizo la creación como un regalo de amor para su amado Hijo Jesucristo, ¿sí? ¿Dónde lo podemos ver esto? Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Colosenses, para los que no saben, conocen bien todavía la Biblia, Colosenses se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, después de Romanos, Corintios, ¿verdad?, Gálatas, Efesios, Filipenses, y luego se encuentra Colosenses, para que lo encuentre usted ahí, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17, dice lo siguiente. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo a toda la creación. Dice versículo 16: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y escuchen lo que dice a continuación: todo fue creado por medio de él y para él. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, en los primeros capítulos están los ancianos, ¿verdad?, los seres celestiales, los cuatro seres vivientes. Están los ancianos, los ancianos que están ahí sentados en sus tronos celestiales.
Y aparte de eso está una multitud de ángeles que empiezan a adorar al Padre Celestial y le dicen, te damos gracias, Señor, porque todas las cosas existen por tu buena voluntad, ¿verdad? Y podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios hizo, ¿verdad? El Padre Celestial decidió hacer la creación, decidió crear el universo, los cielos y la tierra, ¿verdad? El reino celestial, un reino maravilloso que nosotros los seres humanos no alcanzamos a comprender, ni a entender, nos ha sido permitido conocer, pero que suponemos que es un reino, un lugar maravilloso, supremamente hermoso, maravilloso, con muchas maravillas, con muchas cosas gloriosas que debe de haber allá, ¿verdad? Y aparte de eso, Dios hizo la tierra, o sea, el mundo material, el universo entero, ¿verdad? Las constelaciones, las galaxias, la tierra, ¿verdad? Todo eso Dios decidió crearlo para que fuera un regalo y una muestra de su amor hacia su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ahora bien, la palabra de Dios también nos enseña que otra de las acciones trascendentales que Dios ha hecho a lo largo de los siglos y que han sido basadas en su amor es, por ejemplo, la creación del hombre. La creación del hombre también se dice que fue un acto de amor. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos conforme a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Originalmente, cuando la Biblia nos enseña que cuando Dios crea al hombre, lo crea conforme a su imagen y semejanza. Escuche, ni siquiera los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios, solamente el hombre, solamente la raza humana. ¿Y por qué crea Dios al hombre, verdad, de esa manera? Porque Dios en su infinito amor, verdad, en su amor, en su bondad, en su corazón, deseaba tener alguien con quien tener una comunión íntima, alguien semejante, ¿verdad? Esto es como cuando se casa una pareja, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Y aparte de querer tener su casa y todo, ¿verdad? Compartir su vida con el ser amado, una de las cosas que hay en la naturaleza, en el corazón del ser humano, es desear tener hijos. ¿Por qué? Para que de viejitos los mantengan, no. Porque el deseo natural de todo ser humano es querer tener hijos para poder compartir tu vida con ellos. El hombre por naturaleza, el ser humano por naturaleza desea tener hijos para poder compartir toda tu vida con ellos, ¿verdad? Y obviamente todas las cosas buenas que Dios te dé. Deseas tener hijos para bendecirlos, para amarlos y para compartir tu vida, tu existencia con ellos. Alguien semejante, cercano a ti, pues algo así muy parecido es lo que Dios, ¿verdad? Lo que Dios hizo al crear al hombre. Dios deseaba tener hijos. De hecho, la Biblia dice que Dios deseaba tener descendencia, y esta descendencia a través de Adán y Eva. Y esto obviamente fue por un acto de amor, ¿sí? Con esto podemos ver que todas las acciones, la mayoría de las acciones trascendentales que Dios ha llevado a cabo han sido basados en el amor o basados en su amor. Otra de las acciones trascendentales a través de las cuales Dios nos muestra, o la palabra de Dios nos muestra, que el mayor placer de Dios, ¿verdad? Su mayor deleite, su rasgo característico más prominente en su corazón es precisamente el amor. Esto tiene que ver con la salvación del hombre, ¿verdad? La salvación del hombre es el acto de amor más grande y que más sacrificio y que más esfuerzo pudo haber requerido a lo largo de todos los tiempos, ¿verdad? De todas las edades de los siglos, fue precisamente la salvación del hombre. ¿Por qué? Dice Juan capítulo 3, verso 16 al 17, dice lo siguiente. Esto es una cita bíblica que muchos conocemos, ¿verdad? Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Cuando leemos esto se escucha muy fácil, ¿verdad? Se escucha muy bonito. Y decimos, ay, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Quien no sabe lo que hay detrás,
lo puede leer y se le hace algo muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? Pero quien ha leído la palabra de Dios, quien ha leído las Sagradas Escrituras, sabe perfectamente que atrás de eso, ¿verdad? Atrás de ese entregar, de que Dios entregó a su Hijo para salvar al mundo, atrás de eso implicó un gran sacrificio, ¿verdad? Un gran sacrificio que el Hijo de Dios tuvo que realizar para poder obtener, para poder comprar y asegurar nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Y esto tuvo que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre lo he dicho, en un sacrificio, en un tormento horripilante, horrendo que tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que tuvo que ser ahí torturado previamente, ¿verdad? Por los romanos y posteriormente clavado y morir una muerte horrible, ¿verdad? Algún día voy a volver a compartir acerca de cómo fue, dicen los médicos forenses cristianos, de lo horripilante, de lo doloroso, de lo cruento, de lo feo que fue el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero obviamente este sacrificio de Jesús, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, el sacrificio del Padre de haber sacrificado a su Hijo, tuvo que ver precisamente con un acto de amor, ¿verdad? Un acto de amor, o si no es que la muestra más grande de amor de parte de Dios por la humanidad, ¿sí? Ahora, hablando sinceramente, y escuche lo que le voy a decir, sinceramente hablando, la raza humana como estamos caídos ahorita en pecado, ¿verdad? Originalmente el hombre fue creado en un estado de perfección y pureza espiritual, pero como sabemos, el hombre desobedeció a Dios, cayó en pecado, se corrompió, quedó contaminado y condenado, ¿verdad?, por el pecado a la perdición eterna, pero en su infinito amor, la Biblia dice que el Padre Celestial decidió sacrificar, ¿verdad?, a su amado Hijo Jesucristo por nosotros, para que pudiéramos tener una esperanza, una puerta abierta de perdón, salvación y vida eterna a través de la fe en Jesús. Pero escuche, sinceramente hablando, ¿verdad?, así como decimos acá en México, hablando en plata, sinceramente la raza humana no somos una raza que valga la pena verdaderamente delante de Dios. Somos como una reja de jitomates que estaba en buen estado y en un momento dado se pudrió, ¿verdad? Se echó a perder. ¿Por qué? Porque la raza humana es una raza malvada, perversa, perdida en la maldad, en el pecado, ¿verdad? Llena de rebelión, llena de iniquidad, llena de necedad, de terquedad, ¿verdad? Que verdaderamente a los ojos de la razón y de la justicia sobre todo, somos una raza que no merecemos absolutamente nada, no merecíamos ni siquiera, como dice las Sagradas Escrituras, que el Señor se inclinara, ¿verdad?, a mirarnos, ¿verdad? Porque Dios es tan santo, es tan puro, que Él ni siquiera, ¿verdad?, mereceríamos que se inclinara a vernos a nosotros, ver las atrocidades, las maldades, las perversidades, las porquerías que hacemos a diario, ¿verdad?, como para decir, voy a entregar a mi amado Hijo Jesucristo, para que Él sea el pago por el perdón de todos sus pecados. Pero a través de la palabra de Dios podemos conocer que Dios es un Dios infinito en compasión, en amor, en misericordia, y que delante de sus ojos Él considera así al hombre, al ser humano, como alguien digno de misericordia y de amor sacrificial. Y ese amor, precisamente ese amor eterno, ese amor tan intenso y tan profundo de parte de Dios, o sea, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, fue lo que llevó al tormento más espantoso a nuestro Señor Jesucristo, y que el Padre estuviera dispuesto a sacrificar a su amado Hijo Jesús. La Biblia dice quizás alguien moriría por alguien muy justo, dice, pero ¿quién moriría por alguien malvado, por un delincuente? Nadie moriría por un delincuente. Usted ni yo sacrificaríamos a un hijo amado de nosotros por una persona malvada, ¿verdad?, por una persona pecadora, pero Dios sí lo hizo. Ahora, el perdón de nuestros pecados ha sido gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y esto obviamente es el acto más grande de amor, ¿verdad? Y escuche, que ningún juez justo hubiera decidido perdonar los pecados que son delitos de muerte, sino que lo que hubiera decidido es ejecutar la sentencia justa. Dios es un juez justo. Y lo que ameritábamos nosotros, como dicen en el libro de Romanos, en el capítulo 6, ¿verdad?, la paga del que amerita nuestros pecados son la muerte. Mas sin embargo, Dios en su infinita misericordia, el Padre Celestial decidió sacrificar a su amado Hijo Jesús en nuestro lugar como pago por nuestros pecados.
Otro de los actos, ¿verdad?, de parte de Dios que demuestran que su mayor placer, su mayor deleite de parte de Dios hacia el hombre es amar, ¿verdad? Tiene que ver con la bendición y la protección de Dios sobre su pueblo, ¿verdad? Sobre su pueblo amado, ¿verdad? Al cual Dios siempre le muestra amor, le muestra compasión, le muestra misericordia, ¿verdad? Y esta bendición y protección de parte de Dios para su pueblo, definitivamente no es producto de una justa retribución, ¿verdad? Porque verdaderamente la palabra lo dice en el libro de Eclesiastés, que no hay ser humano tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno y sobre todo que merezca la bendición, la gracia, la recompensa, la protección de parte de Dios. Mire, si Dios no fuera amor, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es amor. Si Dios no fuera amor, si Dios solamente fuera un Dios santo y justo, lo único que nosotros ameritaríamos recibir de parte de Dios, de parte de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Espíritu Santo, el Señor Espíritu Santo, sería justicia, sería juicio, ¿verdad? Pero en ese gran amor y misericordia que es parte de la naturaleza, de la esencia de Dios y que precisamente Dios dice que su mayor deleite para Él, lo que más le da placer, lo que más le da gusto es amar. Es precisamente por eso que Dios nos bendice y Dios nos protege, nos guarda, ¿verdad? Y en esto, a través de estas cosas y muchas otras cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras, podemos ver que el mayor placer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen en su corazón es precisamente amar con ese amor perfecto y, como dice la Biblia, con un amor insondable, que es tan grande, tan ancho, tan profundo, que la mente humana a veces no alcanzamos a comprender, porque verdaderamente, se lo digo no por experiencia, ¿verdad?, pero yo creo que ni el mejor erudito bíblico que pueda existir o haya existido en el mundo alcanza o alcanzaría con su mente humana a comprender la profundidad, la grandeza, ¿verdad? Que tan hondo, tan profundo, tan grande es el amor de Dios por el hombre. Y en base a esto, ¿verdad? Esto que estamos hablando, podemos comprender que toda la obra de Dios se basa principalmente en el amor, ¿sí? Aun cuando Dios juzga a alguien, cuando Dios castiga, disciplina a alguien, ¿está basado en el amor? Sí, claro que sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice, por ejemplo, que el padre que ama al hijo lo disciplina. El padre que no ama al hijo, o sea, un padre que trata a sus hijos como bastardos, ¿verdad? Ni siquiera pues ni siquiera les hace caso, ¿verdad? Pero el padre que ama a sus hijos, precisamente porque los ama, porque no quiere que posteriormente les vaya mal en la vida, los disciplina. Y precisamente por eso, aún la disciplina, aún el castigo, el juicio de parte de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos, es un acto de amor, es una muestra de amor, ¿verdad? Porque no quieres corregirlos para que no les vaya mal, ¿verdad? Y ahora, es precisamente esto, estamos hablando que el mayor placer, el mayor deleite de parte de Dios es amar, y es el amor, amar y su amor, ¿verdad? Y precisamente es el amor de Dios lo que siempre lo ha movido a hacer lo bueno. Inclusive el mantenerse en santidad, en justicia, ¿verdad?, en equidad. Dios lo hace porque sabe que es lo correcto, ¿verdad? Cuando una persona se comporta en santidad, en justicia, en rectitud, en fidelidad con otra persona, eso verdaderamente es parte de lo que representa vivir con amor, de vivir en amor, ¿verdad? Y asimismo el Señor Jesucristo sabe y desea, escuche bien, que su pueblo, los que creemos en Él y que el hombre en general, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos o hagamos, siempre el asiento fundamental de todas nuestras obras como su pueblo, de todos nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, el asiento fundamental, espiritualmente hablando, sea el amor precisamente. Obedecerlo, ¿verdad? Obedecer a Dios y hacer bien al prójimo, comportarnos con pureza y justicia, servir a los demás, es algo que Dios nos demanda, ¿verdad? Dios nos habla en su palabra y nos dice: tú debes de comportarte con santidad, con justicia, con pureza, debes de servir a los demás. Pero sobre todo lo que Dios nos demanda es que debemos de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y en especial a la gente que está más cercana con nosotros, que es nuestra familia.
Y digo esto porque, escucha, a veces sabemos personas que entendemos y concebimos las cosas de Dios y del reino de los cielos desde el punto de vista de la disciplina y la rigidez inquebrantable como en un ejército. Yo he escuchado, ¿verdad? Y en algún tiempo de mi vida yo pensaba así, pero yo he escuchado gente cristiana, perdón, discúlpenme, predicadores de renombre, que hablan muy bonito acerca de Dios, ¿verdad? Dan muy bonitas enseñanzas, pero te das cuenta que la intención en su alma, en su espíritu, el espíritu, mejor dicho, la actitud en su mente y en su corazón está regida, ¿verdad? Al hablar acerca de las cosas del reino de los cielos, acerca del reino de Dios, acerca de Dios, están regidas, ¿verdad? Están fundamentadas sobre la rigidez y la disciplina inquebrantable, ¿verdad? Porque te hablan mucho acerca de santidad, de justicia, de esto, del otro, pero por ningún lado contemplan el aspecto del amor. Ahora, es cierto, escuchen, no voy a empezar a decir que Dios es un Dios, y perdón por esta palabra, perdón Señor por esta palabra, pero no voy a decir que el Señor es un Dios alcahuete, ¿verdad? Con el pecado, ¿verdad? Que Dios tolera, ¿verdad? Todo tipo de transgresiones. No voy a decir que Dios es un Dios que tolera ¿cómo se llama? El libertinaje. Porque las Sagradas Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nos enseñan que el Señor espera, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo esperan, de parte de su pueblo esperan santidad. ¿Qué es la santidad, verdad? Vivir apartado de toda clase de pecado, de maldad. Vivir con justicia, ser justos, rectos, esperan fidelidad, o sea, una fidelidad plena y obediente a su voluntad, ¿sí? Sabemos también que Dios no tolera, el Señor no tolera ninguna clase de pecado, no tolera el pecado, ¿verdad? Porque Dios es un Padre santo, recto, pero escuche, también Dios en su palabra nos enseña que Dios es un Dios que se apiada de nosotros, los seres humanos, porque Dios sabe y reconoce nuestras debilidades espirituales por causa del pecado. Hay mucha gente que desea en su corazón, y gente que aún no es cristiana, gente que aún no es salva, que conoce la palabra de Dios y que desearía poder vivir como a Dios le agrada, que en su palabra, que ve en su palabra, ¿verdad? Que sabe que a Dios le agrada que la gente viva bien, que no viva pecando, que no haga cosas indebidas, pero a veces esa gente no puede vivir así, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque espiritualmente se da cuenta que su naturaleza lo arrastra hacia lo malo, ¿verdad? Pero precisamente aquí es donde entra la infinita compasión y misericordia de Dios. Cuando la Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, viendo quién quiere serle fiel, ¿verdad? Para ese ayudarle, ¿verdad? Y cuando Dios ve a alguien que tiene una cierta inclinación hacia las cosas de Dios, tiene inclinación hacia Dios mismo, ¿verdad? Entonces se le acerca, manda a alguien que lo evangelice, que le predique, y lo más probable es que esa persona termine rindiéndose a los pies de Cristo, ¿verdad? Arrepintiéndose y rindiéndose a los pies del Señor, a los pies del Padre también, ¿verdad? Bueno, y Dios dice en su palabra que Él es un Dios que se apiada, ¿verdad? Que se conmisera de nosotros, que reconoce que somos débiles espiritualmente. Por ejemplo, del Salmo 103, Salmo capítulo 103, versículo 8 al 14, dice algo muy interesante, muy revelador y muy edificante. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, o sea, de misericordia. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. Dios reprende a su pueblo, sí, pero llega un momento que se duele en su corazón. La Biblia dice que se duele en su corazón por el castigo, ¿verdad? Dice: no nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Escuche, a veces el pueblo de Dios y la gente en el mundo, a veces ameritamos que nos den que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos dé un castigo, nos dé una, como decimos acá en México, nos dé una pela, una tunda, ¿verdad? Una cueriza, no sé cómo se llame allá en su tierra cuando se le disciplina físicamente a un hijo, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra que Él muchas veces, a veces sí, ¿verdad? Nos da una buena lección, pero muchas veces no nos da lo que nos merecemos, ¿verdad? No nos trata con la severidad que merecemos.
Versículo 11, pues su amor inagotable, dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Dice Dios, así como es tan alto el cielo sobre la tierra, dice, así mi amor es inmenso, ¿verdad? Por el hombre, por ustedes, por mi pueblo principalmente. Versículo 12 dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El amor del Señor, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Ahora esto es algo importante, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Dios compasivo, tierno y compasivo con alguien? Hay que temerle, porque alguien que no le teme, alguien que no le obedece, alguien que anda ahí de pecaminoso, ¿verdad? De terco, de rebelde, pues obviamente lo único que va a despertar es la ira. La ira y el justo juicio de Dios, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra, Dios mismo dice en su palabra a través del salmista, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que conoce el corazón de Dios, que conoce el carácter, la intimidad espiritual de Dios, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Versículo 14, y aquí termina esta porción, dice, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda que somos tan solo polvo. Dios se acuerda de que somos tan solo polvo. La palabra polvo en el hebreo, la palabra afar, que significa lodo, tierra, escombros, ¿verdad? Despojos, polvo de ceniza, ¿verdad? O sea, cuando tú consumes algo, lo último que queda, el despojo que queda, cuando tú quemas algo, el despojo que queda es la ceniza, o sea, algo que no vale la pena, ¿verdad? Algo que no sirve para nada. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, ¿verdad? Antes de pecar, era un producto maravilloso, precioso, glorioso, una obra terminada, una obra de arte, ¿verdad? Maravilloso, en el cual, a causa de su perfección y pureza espiritual, la presencia y la gloria de Dios literalmente reposaba sobre ellos, dentro y por fuera, y por eso eran incansables, aparte de ser santos y perfectos, ¿verdad? Puros, eran incansables, llenos del poder y de la gloria de Dios, mucho mejor que el cristiano más ungido en la actualidad, ¿verdad? Por tanto, eso hacía que fueran más semejantes a Dios. No eran Dios, ni dioses, pero eran más semejantes a Dios. Pero cuando desafortunadamente pecan, cuando ellos pecan y la gloria y la presencia de Dios los abandona, ellos quedan como despojos, como piltrafas humanas. Eso es lo que significa polvo, ¿sí? Cuando Adán y Eva peca, ¿verdad? Le dice Dios, por cuanto hiciste esto, ¿verdad? Maldita sea la tierra por tu casa, comerás, la tierra te va a producir espinos y cardos, ¿verdad? Y con el sudor de tu frente vas a con llanto y sufrimiento, comerás el pan, ¿verdad? Y aparte de eso, volverás al polvo del cual fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás, o sea, eres un despojo prácticamente. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Como acabo de mencionar, siempre se acuerda que tan solo somos polvo, que por causa del pecado quedamos espiritualmente en una situación. La condición espiritual del hombre es una condición de ruina, ¿verdad? Y Dios sabe lo débiles que somos espiritualmente y siempre se acuerda que somos polvo y por eso nos tiene compasión y misericordia. No es alcahuete con el pecado, porque escuchen, hoy no voy a empezar a decir, sí, usted haga y deshaga y peque, ¿verdad? Dígale peradas, groserías, compórtese impíamente, impuramente. Y como Dios es amor, ¿verdad? Dios es un Dios de amor, le va a pasar todas sus truanerías y villanadas, ¿verdad? Todas sus maldades y perversidades, porque Dios es un Dios de amor, ¿no? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, esto que estoy comentando, que Dios se apiada de nosotros porque sabe que somos polvo, no lo estoy diciendo como una dispensa hacia la pecaminosidad empedernida o una licencia para pecar indiscriminadamente, porque Dios no es así, ¿verdad? Dios no tolera el pecado. Hay por ahí una frase boba, tonta, que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es correcto, ¿sí? Dios aborrece el pecador, pero ama a los que están arrepentidos del pecado. ¿Ama al hombre? Claro que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Dios ni ama el pecado, ni tolera el pecado, ni ama a los pecadores, pero sí ama a aquellos que están arrepentidos, aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Aquellos que
que se arrepienten de su rebelión, ¿verdad? Que escuchan o que han escuchado, ¿verdad? Que han estado tercos, que han estado rebeldes y que en un momento dado deciden arrepentirse y ponerse en paz y a cuentas con Dios, venir a sus pies, venir a sus caminos, venir a su reino y sobre todo a los pies de su amado Hijo Jesucristo, el Salvador, para rendirse delante de Él, ¿verdad? Y sujetarse a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, obviamente esto en ningún justo juicio. Por ejemplo, me encanta mucho, hay ministerios de evangelísticos que hablan acerca de la justicia de Dios, ¿no? Y dicen, si tú estuvieras ante un juez en un tribunal y tú estuvieras acusado de asesinato, tú no podrías llegar ante el juez y decirle, ¿sabes qué? Mira, pues sí, asesiné a fulano, a fulana, ¿verdad? Pero pues a lo largo de esos 20 años, hasta ahorita que me capturaron, pues me arrepentí, me he dedicado a hacer cosas buenas, he ayudado a la gente pobre, he ayudado a los viejitos, a los ancianos y ahora soy una buena persona. Definitivamente a los ojos de la justicia el justo juez iba a decir, no, pues tú asesinaste y todo lo bueno que hayas hecho no te exime de tu responsabilidad. O sea, tu sentencia es la muerte. Pero Dios, en su infinita compasión y misericordia, por lo mismo que se acuerda que somos por lo espiritualmente débil que es el ser humano, precisamente por esa infinita compasión y misericordia, a pesar de que Dios no tolera el pecado, por ser compasivo, por ser misericordioso, fue que sacrificó a su amado Hijo en nuestro lugar como un sustituto, ¿verdad? Para que el justo muriera por los injustos y con su sangre fueran pagados y lavados nuestros pecados. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que ya estando en sus caminos, primero que nada, si te arrepientes y crees en Jesús y te rindes a Él, Dios te perdona, ¿verdad? Algo de lo cual no merecemos ni siquiera. O sea, no tenemos nada en nuestro haber espiritual que nos pudiera comprar ese privilegio, pero Dios por misericordia te ofrece esto, nos ofrece esto. Pero una vez que estamos en sus caminos, una vez que estamos en su reino, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero la Biblia dice en Eclesiastés que no hay hombre tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno. El ser humano por naturaleza, a pesar de que es salvo en su ser interior, porque la salvación espiritual viene al ser interior, ¿verdad? El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el Señor Jesús te lava del pecado, te limpia del pecado, te purifica y a su vez te administra la vida eterna. Y el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros, ¿verdad?, para producir la vida eterna. La Biblia dice, y el Señor dijo que la vida eterna la produce el Espíritu Santo dentro de nosotros cuando viene. Pero aún así, delante de Dios no existe ser humano que sea absolutamente perfecto, porque todos en algún momento dado, como decimos acá en México, la vamos a regar en algo, vamos a fallar en algo. Y en su infinita compasión y misericordia, Dios decidió que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario a favor de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad?, para cubrir nuestros pecados delante de Él. Esa sangre es una gracia, ¿verdad? Es una gracia que Dios nos da, y es prácticamente la gracia que Dios nos da, que el Señor Jesús nos da con su sangre para completar lo que a nosotros nos falta espiritualmente, ¿verdad?, para llenar el estándar de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, en pocas palabras, no llenamos el estándar. Los zapatos nos quedan muy grandes, ¿verdad? Pero aunque los zapatos nos queden muy grandes, la gracia del sacrificio y la sangre de Jesús llenan esos zapatos para que podamos estar bien con Dios. El hombre no puede estar bien con Dios al 100% por sus actos, sino que podemos estar al 100% bien con Dios, en paz con Dios, gracias a la sangre y el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí? Me encanta esto porque cuando una persona, ¿verdad?, va caminando con Dios y peca en algún momento dado, el Señor le sigue dando de su gracia para completarle, ¿verdad?, espiritualmente hablando, completarle para su redención eterna mientras estamos en este mundo. Obviamente, ¿verdad?, si alguien peca, falla, tiene que arrepentirse, ¿verdad? Pero no ocurre como por ejemplo con Adán y Eva, que un solo pecado nos sacó del huerto del Edén. En el libro de Romanos dice que un solo pecado sacó a la humanidad del huerto del Edén.
pero por un solo acto de justicia del Hijo de Dios, ¿verdad? Que fue su sacrificio, el derramamiento de su sangre como pago por el perdón y redención eterna, dice que esa gracia inmesurable cubre multitud de pecados y de faltas, obviamente al que se arrepiente y se vuelve al camino. Y esto es, siempre lo he comparado y me llama mucho la atención esto y siempre lo comparo. Esta gracia que el Señor nos da para completar y asegurarnos nuestra redención eterna. Es como cuando un hijo, por ejemplo, un joven, un muchacho quiere comprarse un coche, le gusta un coche, ¿verdad? Ha visto un coche por ahí en la calle. Y el joven se esfuerza trabajando y ahorrando sacrificadamente y cuando ya tiene cierta cantidad y va a preguntar por el precio del coche se da cuenta que no le alcanza, ¿verdad? Y se queda triste y se queda cabizbajo, ¿verdad? Pero su papá, su padre, que lo ama, en un acto de amor y de gracia, de misericordia, decide completarle económicamente, ¿verdad?, lo que le falta para que este hijo se pueda comprar el coche que más desea. Algo más o menos así es la gracia de Dios que tenemos por medio de Cristo de Jesús y de su sangre derramada en la cruz a favor de nosotros y a favor del pago de nuestros pecados. Algo más o menos así, porque escuche, por nuestra propia justicia como cristianos, nuestra justicia propia es insuficiente. Escuche, la justicia, la Biblia dice que el que cumple toda la ley, con eso ya está del otro lado, está bien con Dios, pero el que viola un solo mandamiento de la ley, ya prácticamente es como si hubiera violado toda la ley. O sea que por realizar buenas obras, las buenas obras de la ley de Dios, nadie se puede salvar. Esto lo dice en el libro de Romanos, usted puede leerlo ahí, ¿verdad? El libro de Romanos, el libro de Gálatas nos habla acerca de eso. Si fuera la salvación, la gracia, el favor, la misericordia de Dios fuera por nuestra justicia propia, estamos perdidos. Lo mismo que la Biblia nos dice en Gálatas y en Romanos, estaríamos perdidos. Pero si no fuera porque el Padre Celestial decide sacrificar a su amado Hijo Jesucristo, el Señor Jesucristo decide poner su vida en rescate por nosotros y derramar su sangre preciosa a favor de nosotros para pagar y cubrir por el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y que desgraciadamente cometeremos en el futuro. Si no fuera por eso, ¿verdad?, nosotros no podríamos alcanzar ni perdón, ni salvación, ni la redención eterna al final de los tiempos. Nunca nos alcanzaría nuestra propia justicia. Es precisamente aquí donde el Señor Jesucristo, de su gracia y misericordia, de su infinito amor, porque el mayor placer de Dios es amar, decide sacrificarse para derramar su sangre y con esa gracia decide a completarnos, por decirlo así, para adquirir y recibir nuestro perdón, salvación y redención eterna al final de los tiempos. Y ahora, precisamente, ¿verdad? Aquí es donde podemos confirmar que el mayor placer, el mayor deleite de Dios es amar, es dar, y precisamente amar tiene que ver con dar, ¿verdad? Ahora escuche, algunas veces, como comentaba hace rato, habemos algunos creyentes, algunos discípulos de Jesús, que vemos la vida cristiana desde un punto de vista inflexible. Desde el punto de vista podríamos decir como el fariseísmo. No sé si usted sepa qué es el fariseísmo. El fariseísmo era una corriente doctrinal, ¿verdad?, sectaria en Israel, por ahí que surgió unos 2 siglos antes de la aparición del Señor Jesucristo, del advenimiento del Señor Jesús a la tierra, que era una corriente doctrinal, ¿verdad?, religiosa, que era recalcitrante en la obediencia a los mandamientos de la ley de Moisés y las tradiciones de los ancianos. Dentro de esas sectas solamente podían permanecer aquellos que podían soportar el guardar al pie de la letra la ley de Moisés y las tradiciones farisaicas. El nombre fariseo proviene de la palabra aramea y compuesta con arameo y griego, la palabra fariseoi, que significa separados, y que indicaba, ¿verdad?, que este era un grupo de personas, una secta de hombres que vivían separados supuestamente de toda clase de contaminación ritual, ¿verdad? Y obviamente esto los llevaba a la discriminación del resto de la población y a un orgullo religioso, ¿sí? Pero también esta conducta, esta actitud los conducía a la insensibilidad, a ser implacables y a la falta de compasión y de misericordia, precisamente hacia la debilidad humana.
Todo lo contrario a lo que Dios es en su palabra, lo que acabamos de leer en el Salmo, ¿verdad? El Salmo 103, en el versículo 14, donde dice que Dios sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo polvo, o sea que somos despojos de lo que Adán y Eva un día fueron antes de pecar, ¿verdad? Mucha gente, a veces tenemos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, una actitud farisaica, ¿verdad? Tanto nosotros, ¿verdad? Somos inflexibles, como queremos que la gente que nos rodea sean totalmente rígidos. Bueno, rígidos no es la palabra, ¿verdad? Que no tengamos ni tengan ninguna falla en lo absoluto, ¿verdad? A veces somos tan insensibles como los fariseos cuando agarran ahí en Juan 8 a la mujer adúltera, la llevan a los pies de Jesús y le decían, esta mujer es una adúltera, ¿verdad? Es una pecadora perversa, ¿verdad? Es una prostituta, y la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres, ¿verdad? El Señor Jesús, en un acto de compasión y misericordia, porque su mayor placer y deleite es amar, no le responde nada, se inclina, empieza a escribir en la tierra, ¿verdad? Está escribiendo en la tierra. Y en compasión y misericordia, él hubiera podido decir, pues, ¿qué me preguntan a mí, verdad? ¿Qué dice la ley? Como muchas veces les dijo, ¿sí? Pero en un acto de... porque se pudo haber zafado de muchas maneras y pudo haberles dicho, pues a mí no me pregunten, ustedes son los doctos, ¿verdad? A mí que me preguntan. Pero en un acto de compasión y misericordia para salvar a la mujer de la muerte, les dice, ok, está bien, nada más una cosa, una cosita nada más, muchachitos. Ustedes dicen que la ley dice que, y es cierto, pues efectivamente, solamente que les voy a pedir una cosa, que los que la vayan a matar, o el que la vaya a matar, ¿verdad? Que el que vaya a ejecutar la sentencia esté libre de pecado. El que lance la primera piedra y todos los demás deben de estar libres de pecado para poder condenarlo. Entonces la Biblia dice, ¿verdad? En Juan 8, que todos acusados por su conciencia empezaron a retirarse uno a uno, empezando con los más ancianos. Y ahí es precisamente donde podemos ver, ¿verdad?, que a veces agarramos actitudes indebidas farisaicas, como se le llama en la jerga evangélica, en la forma de hablar cristiana, formas farisaicas de comportarnos, y perdemos de vista el rasgo más prominente del corazón de Dios, que es el amor, y perdemos de vista que el mayor placer y deleite de parte de Dios es amar precisamente. No estoy dando licencia, ni estoy diciendo que usted puede volverse un pecaminoso, un sinvergüenza, pecador, ¿verdad? Libertino, ¿sí? Pero lo que sí puedo decirle es que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a mostrarnos cuál era verdaderamente el corazón de Dios. Lo más importante en el corazón de Dios es el amor, precisamente. Y juntamente con el amor está la santidad, la pureza, la justicia, la fidelidad. Pero lo más importante es el amor, ¿verdad? A veces existimos personas que en el celo de tener santidad y pureza, ¿sí?, a veces eso choca en nuestras cabezas, porque no podemos concebir que un Dios santo y justo, que así no lo muestra Dios en su palabra, así se muestra Dios en su palabra, y que está airado con el pecado, pueda ser compasivo y misericordioso con la madurez espiritual de su pueblo. Escuche, a veces como padres, y escuche usted muy bien, y lo digo con conocimiento de causa y experiencia, a veces como padres, habemos algunos padres cristianos que hemos cometido o que cometemos el error de querer que nuestros hijos sean una perfección andando. Si a veces ni nosotros mismos podemos ser una perfección andando, ¿cómo es que queremos que nuestros hijos sean una perfección andando? Que no mientan, que no sean rebeldes a veces, ¿verdad? Que no sean tercos, que no sean necios. Y muchas veces cuando tenemos hijos pequeños, por el simple hecho de haber dicho una mentirita, ¿verdad?, ya los estamos ahí matando a palos y a cinturonazos. Ese es un grave error. No debemos de tolerar la maldad, el pecado, ¿verdad? No debemos de permitir que nuestros hijos aprendan malas mañas, tengan malas mañas, malos hábitos. Pero siempre hay un lugar, hay un espacio para la compasión y la misericordia, ¿verdad? Porque debemos de acordarnos que nuestros hijos, si nosotros somos débiles espiritualmente, nuestros hijos son malos, ¿no?
debemos de encaminarlos por el buen camino, ¿verdad? Que conozcan la palabra de Dios, que conozcan el camino de Dios y ayudarlos a que anden por ese camino, como principalmente con buenos ejemplos, ¿verdad? Con buenos ejemplos, porque a veces el ejemplo pesa más que la palabra. Y obviamente en algún momento dado, cuando hagan algo que no deben, pues disciplinarlos, pero siempre debe de haber en nuestro corazón un espacio para la compasión, la misericordia, para el perdón, para la dispensa, ¿verdad? Porque como dice Dios en su palabra, ni a nosotros a veces Dios nos da lo que merecemos. Si llega el momento que lo fastidiamos, que lo chocamos, y nos da, ¿verdad? Ahora, no quiero hablar acerca del juicio de Dios, ¿verdad? Pero hay una clase de juicio, lo voy a comentar brevemente, que conlleva a la perdición eterna, o sea, conlleva a perder tu salvación y la vida eterna. Y eso lo dice en Juan capítulo 15, el Señor, donde dice: mi Padre es el labrador y yo soy la vid. Toda rama que en mí da fruto la poda para que dé más fruto, pero las ramas que no dan fruto en mí las corta. Y esto obviamente llegar ya a un grado de juicio así es porque una persona ya se volvió totalmente terca, rebelde, necia, pecador empedernido, que no entiende y no entiende. Dios le ha dado 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades y sigue empecinado en un pecado grave, ¿verdad? A lo mejor adulterio, a lo mejor darle la espalda a Cristo, ¿verdad? A lo mejor no sé, muchas cosas que la Biblia habla de pecados de muerte y no de muerte. Y después de muchas llamadas de atención la gente no entiende, entonces es cuando Dios te corta. Pero de mientras estamos en un colchoncito, por decirlo así, en un área de gracia, de compasión y de misericordia, ¿verdad? Cierta tolerancia. Ahora escuche, para terminar quisiera ya ir casi para el final de esto, porque ya tengo que terminar. Dios espera, ¿verdad? Que, bueno, en el cielo, muy cierto que en el cielo, ahí Dios no tolerará ni habrá cabida para ninguna ápice de pecado, de maldad. Pero mientras estemos en la tierra, Dios, que es un Dios paciente, un Dios compasivo, lento para la ira, espera que mientras estemos aquí en la tierra nosotros, como siempre lo digo, no quitemos el pie del acelerador, ¿verdad? Dios espera que vayamos siempre hacia adelante, avanzando, madurando y creciendo cada día más espiritualmente, en amor, en fidelidad y en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios y del Señor, ¿verdad? Dios espera que cada día vayamos avanzando más en nuestra santificación, purificación, ¿verdad? Y Dios espera que mientras estemos aquí en la tierra, nos esmeremos entregadamente por madurar, por alcanzar, como dice la palabra de Dios, la estatura del varón perfecto, o sea, de Jesucristo, la estatura espiritual de nuestro Señor Jesús, la perfección espiritual de Cristo Jesús, ¿verdad? Algunos, a lo mejor, el apóstol Pablo decía: yo no digo que ya lo he alcanzado, ¿verdad? Porque ni el apóstol Pablo decía: me doy cuenta que no he alcanzado la perfección espiritual, pero me extiendo hacia adelante, o sea, me esfuerzo por algún día llegar a ser como Cristo Jesús en esta tierra antes de partir. Eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Que no quitemos el pie del acelerador, que no soltemos el acelerador y empecemos ahí a distraernos, ¿verdad? A bobear, a babosear, a soncear en el pecado, ¿verdad? Y a empezar a resbalarnos hacia el pecado, porque entonces ahí va a venir la disciplina. Y si no entendemos, después de algún tiempo que nos esté hablando el Espíritu Santo, redarguyendo, nos va a desechar. ¿Puede darse? Sí. Y sí se da. Aunque los calvinistas digan que salvo siempre salvo, Dios dice en su palabra otra cosa. y escuche, Dios espera esto, ¿no? Dios espera que no perdamos esa actitud y esa acción de esforzarnos por alcanzar la madurez todos los días. Pero si no lográramos llegar al 100% y tuviéramos un 99%, un 98%, un 95%, ¿verdad? Para alcanzar el nivel que Dios nos da, que Dios nos espera, ¿verdad? De su pueblo y para poder entrar al reino de los cielos, Dios nos acompletará, el Señor nos acompletará lo que nos falte para que no perdamos nuestra redención. Obviamente hablo para gente que nunca quitó el pie del acelerador, o que en algún momento dado se ralentizaron, pero que después resollaron, ¿verdad? Porque el Señor le estaba ahí: ándale, anímate, vuelve al camino.
no te aflojes, ¿verdad? Órale, anímate, y volviste otra vez a resollar y para adelante, ¿verdad? Decidiste, sí, pues, sí se puede, el Señor es bueno y me ama, y voy para adelante, ¿verdad? Y lo más hermoso y maravilloso es que un día el Señor Jesús, decía yo que el hombre en su interior es salvo, pero en su cuerpo se ha quedado el remanente, ¿verdad? Cuando crees en Jesús, te arrepientes y crees en Cristo y te entregas a Él, eres salvo en tu ser interior, pero tu ser exterior, o sea, tu cuerpo, todavía está contaminado por el pecado y es una lucha de los malos deseos del cuerpo contra los deseos interiores que hay en nuestro espíritu por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en su infinita compasión y misericordia, para acabar de ayudarnos, cuando partamos de este mundo y Cristo Jesús regrese por nosotros, Dios nos va a dar un cuerpo libre de pecado, totalmente libre de pecado y glorificado, para que podamos irnos al cielo totalmente limpios. Efesios capítulo 1 versículos 6 y 7 dice lo siguiente, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su amado Hijo. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su amado Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios nos ha dado gracia sobre gracia, y con la sangre de Jesús perdonó nuestros pecados y sigue perdonando nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Cuando un cristiano peca, no sale inmediatamente de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque hay un tiempo de gracia, hay un chance para que el cual Dios te está esperando que te arrepientas y vengas a Él para pedir perdón y cambiar de forma de vivir, ¿verdad? Pero esa gracia es gracias a la sangre de Jesús. Y aparte de eso, la mayor gracia que nos va a dar es precisamente este cuerpo glorificado, libre de pecado, para que así en la eternidad nunca jamás volvamos a tener que estar batallando con la tentación a pecar allá en los cielos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 al 44 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Serán enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales, o sea, cuerpos glorificados, ¿verdad? La Biblia dice, así que hay cuerpos naturales, pero también hay cuerpos espirituales. Los ángeles tienen cuerpos, sí, tienen un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Hay cuerpos celestiales con otras características, ¿verdad? De física, por decirlo así, una física celestial, ¿verdad? Que pueden materializarse y desvanecerse, que pueden volverse invisibles, ¿verdad? Que en un momento dado los podemos tocar y en otro momento dado, cuando deciden, ya no los podemos tocar, ¿verdad? Es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual y sobre todo libre de pecado. Y esa será la gracia y favor y bendición más grande, una de las gracias y favores y bendiciones más grandes de parte de nuestro Dios para nosotros. Los que creemos en Él, en Dios, los que creemos en el Señor y sobre todo los que le tememos y obedecemos a Cristo Jesús, al amado Hijo de Dios, porque esa es la voluntad de Dios para ser salvo del pecado y ser perdonado y tener vida eterna. No solamente es suficiente creer en Dios, ni creer en Cristo solamente. Es necesario temer a Dios, creer en Cristo y obedecer fielmente a Cristo Jesús. Y si en algún momento dado llegáramos a tropezar y a pecar, el Señor nos da de su gracia para arrepentirnos, porque ya cubrió nuestros pecados con su sangre preciosa, y espera fruto, espera arrepentimiento y nuevamente obediencia. Dios es infinitamente bueno, que aún al final de nuestra vida nos va a dar ese cuerpo limpio, puro, ¿verdad? Para que ya no volvamos a batallar con ninguna clase de pecado allá en los cielos y estemos completamente en paz. ¿Por qué? Porque el mayor placer y deleite de Dios es amar. Dios es santo, sí, Dios es justo, pero sobre todo Dios es un Dios que ama intensamente y que busca siempre lo mejor para su creación, incluyendo al ser humano, ¿verdad? Y como hemos podido ver, Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente amoroso. Por tanto, podemos ver a través de su palabra que el deseo más grande de Dios en su corazón es el amor. Y el ingrediente fundamental que Dios espera para nuestra vida espiritual en Cristo es precisamente el amor. El Señor desea, escuche,
Muchas veces se enseña que a Dios lo debemos de obedecer por fidelidad, por justicia, por darle honra. Y es cierto, no voy a decir que no es cierto, eso es cierto, es bíblico. Pero lo que más desea Dios en su palabra, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ahí dice, el mayor deseo de Dios es que lo ames. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que el Señor más desea? Dice en Deuteronomio, por ejemplo, que lo ames y que lo sirvas con amor, ¿verdad? Que lo sirvas con amor. Y precisamente este es el deseo más grande de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Celestial, principalmente, desea que obedezcamos a Dios por amor y no tanto por obligación, porque el amor es el motor perfecto para la obediencia a Dios, a Cristo, ¿sí? Para la fidelidad y la honra a Dios. Dios desea, el Señor Jesucristo desea que guardemos su palabra como una muestra y una expresión de nuestro gran amor por Dios, ¿verdad? Y que demostremos también el amor de Dios hacia el mundo. Porque escuche, cuando se trata de obedecer a Dios por obligación, como a veces se predica o a veces lo entendemos, a la larga es algo que cansa, ¿sí? Cuando se practica la santidad y la justicia y se hace como un mero acto obligatorio, porque nos predican y entendemos, ¿verdad? Sí, tengo que obedecer a Dios para poder irme al cielo, y si no obedezco a Dios me voy a ir al infierno. Entonces, por obligación, por inteligencia, por sabiduría, voy a obedecer a Cristo, pero esa obediencia sin amor a la larga cansa, a la larga fastidia y termina volviéndose una carga insoportable, como pasó por ejemplo ahí cuando Dios en Malaquías capítulo 1 Dios le reclama a los sacerdotes que llevaban al templo los sacrificios, los animales cojos, ciegos y todo, y les dice, y ustedes dicen, ay, qué fastidio es esto de estar honrando a Dios, ¿verdad? Estarle ofreciendo sacrificios, nos fastidia esto. ¿Por qué les fastidiaba? Porque no amaban con todo su corazón al Señor, ¿verdad? Y muchas veces en la vida de mucha gente cristiana que malentiende que el reino de los cielos es un reino de amor, y que Dios es un Dios de amor, es de santidad, de justicia, sí, pero que principalmente es un Dios de amor, y que Dios desea que lo más importante en nuestra vida espiritual sea el amor. Cuando la gente no entiende eso y se relaciona con Dios por obligación solamente, a la larga se va a cansar y va a abandonar su vida. De hecho, escuche, de hecho, al final de los tiempos va a haber un periodo de 1000 años, donde dice la Biblia que al final de los 1000 años, después del reino milenial, el diablo va a ser soltado para probar nuevamente a las naciones, ¿verdad? Y va a haber gente que se va a rebelar. ¿Esa gente por qué se va a rebelar? Algunas de las naciones se van a rebelar, o mucha gente se va a rebelar, porque precisamente va a ser probada si su fidelidad era por obligación, o sea, estar con Cristo por obligación y conveniencia, o estaban con Cristo Jesús, estaban sometidos a Cristo Jesús por amor, ¿sí? Ahí se va a probar si la sujeción y obediencia y la honra a Cristo Jesús durante ese reino milenial era por obligación y conveniencia, o era porque verdaderamente amaban a Cristo Jesús, amaban a Jesús, amaban al Señor Jesús por haberse sacrificado por nosotros y por lo bueno, infinitamente bueno, compasivo y misericordioso que ha sido con nosotros, amoroso, tierno y perdonador con su pueblo, ¿sí? Porque Dios, escuche, en la eternidad, Dios sabe, Dios conoce el corazón de cada quien. Y déjenme decir una cosa, yo he entendido una cosa de parte de Dios a lo largo de 24 años que tengo de conocerlo, que cuando estemos allá en el cielo, Dios no quiere que nadie esté con Él por obligación o por conveniencia. Ay, no voy a pecar porque si peco me voy al infierno, no me conviene, voy a sufrir mucho, me voy a estar retorciendo allá en la lumbre. Mejor me conviene obedecer a Dios. No, Dios no desea eso. Dios desea que estemos con Él, con el Padre, con Jesús, con el Espíritu, que estemos con ellos allá en los cielos, porque los amemos con todo nuestro corazón, porque estemos muy agradecidos que a pesar de que éramos unos asquerosos y pervertidos pecadores, en mayor o menor grado, ¿verdad?, inmundos, estemos agradecidos que por su infinito amor y misericordia, Cristo Jesús se sacrificó por nosotros. Sufrió horrible cuando no tenía que haberlo hecho. Porque lo justo, siendo un Dios justo, era que nos condenara, a que nos retorciéramos de dolor y sufrimiento en el infierno como justa retribución por nuestros pecados. Pero en su infinita compasión y misericordia, Dios, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron sacrificar a Jesús en nuestro lugar.
Y asimismo Dios desea que por amor, así como Él ha tenido amor por nosotros, nosotros con mucho amor, con mucha gratitud y amor, le obedezcamos todos los días, lo sigamos. Que somos débiles, no se preocupe. Dios es tan bueno, pero es tan poderoso para ayudar a aquel que sabe que es débil, pero que tiene todo el deseo en su corazón y la intención de obedecerlo. Lo va a ayudar de alguna manera. Lo va a fortalecer con el poder del Espíritu Santo en su interior para que pueda obedecer. O aún lo va a disciplinar, a corregir, le va a quitar malas mañas, pero al fin lo va a ayudar a que entre en sus caminos, ¿verdad? Que ande por el camino angosto. Quisiera terminar con una reflexión, ¿verdad? Debemos de recordar siempre que Jesús dijo, debemos de tenerlo presente, que el mundo sabría que nosotros somos sus discípulos, no tanto por cuánto predicaríamos el Evangelio, no tanto por cuántas buenas obras haríamos, no tanto por cuántos milagros realizaríamos en su nombre, sino por cómo nos tratáramos con amor entre nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y cómo tratáramos a la gente con amor. Y escuche, el amor, había un amigo, ¿verdad? Un pastor, un amigo, que siempre decía, usted materialícele el amor a su hermano, ¿eh? Debe de materializar el amor, porque qué bonito es decirle a alguien, ay, amado hermano, cómo te amo, cómo te adoro, te amo, mi hermanazo. Pero si lo ves que está en necesidad, en tragedia, en desgracia, no lo ayudas, no le das nada, ¿verdad? Es muy bonito decirle a la gente te amo, pero no le das ni un vaso de agua, ¿verdad? Para que sacie su sed. Entonces Jesús dijo, la gente se va a dar cuenta cómo que son mis discípulos por la forma como se tratan, con amor. Y el amor implica dar buen trato, dar tiempo, dar ánimo, dar apoyo. Inclusive el amor de Dios entre hermanos, inclusive a veces implica dar dinero, dar ayuda, dar tiempo, estar presente, ayuda material, física, ¿verdad? Echarles una mano, etcétera, etcétera. Jesús dijo eso, ¿verdad? Desafortunadamente a veces la iglesia cae en los extremos, ¿verdad? Cae en el fariseísmo o cae en el libertinaje. Pero nos olvidamos que el ingrediente principal del corazón de Dios es el amor, ¿sí? Debemos de tratarnos con amor, ¿verdad? Unos a otros, y tratar a nuestro prójimo, ¿verdad? Sea o no sea cristiano, con amor. Tratarlos con respeto, tratarlos con amor, ser tolerantes con sus faltas, ¿verdad? Ser compasivos, misericordiosos. Jesús dijo, tienen que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, y evangélicamente se diría mansos, pero no mensos, ¿verdad? Porque llega un límite en el cual, oye, espérame, yo te puedo te puedo tener mucho amor de Dios en Cristo, ¿verdad? Pero no te voy a permitir que te sigas pasando de listo, o sea, ya estuvo, ¿no? Pero aún así, ¿verdad? Debemos de tratar a la gente con compasión y misericordia, sobre todo a la gente que no es cristiana, y sobre todo a la gente que es débil aún espiritualmente. Debemos de tenerles paciencia, compasión, misericordia, y debemos de acordarnos dos cosas. Primero que nada, el mayor placer y deleite de Dios es amar. Y el amor siempre tiene que ver con dar. Y cómo nos demostró Dios su amor, su infinito amor por el hombre, dando a su amado Hijo Jesucristo como pago y rescate por nosotros. Y de la misma manera nosotros también debemos de tener en nuestro corazón presente que el mayor deleite de Dios y el mayor deleite que nosotros debemos de tener en nuestra vida es amar. Y ese amar implica dar buen trato, tiempo, ayuda, apoyo, paz, consuelo, inclusive apoyo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el amor implica generalmente dar, ¿verdad? Termino con una cita bíblica que es 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de esas 3 cosas, de esas 3 virtudes, si la mayor de las 3 es el amor. La virtud más importante
tanto en Dios, en el corazón de Dios, como en el corazón de su pueblo, siempre debe de ser el amor. ¿Sí? El amor debe de ser la virtud más importante, lo que nos debe de caracterizar. Debe de ser el mayor placer de Dios es amar, ¿verdad? Su mayor gusto y placer es amar y dar, ¿verdad? Bendecir. Y de igual manera también debe ser en nosotros. Debemos de darle a la gente que nos rodea, tanto la que está cerca de mi casa como la que está fuera de nuestra casa, tratar de darle siempre lo mejor de nuestras vidas. Hay veces que las circunstancias, tanto físicas, morales o económicas, no nos lo permiten, ¿verdad? Pero siempre que tengamos algo, ¿verdad? Una palabra de ánimo, de aliento, un buen trato, no sé, una buena idea, ¿verdad? Un consejo sabio, ¿verdad? O inclusive una bolsa de sopa, una bolsa de azúcar, unos pesillos ahí que podamos compartir con alguien, ¿verdad? Mire, yo no tengo por qué decir esto. Y Jesús dijo que tu izquierda no sepa lo que te hace tu derecha, pero en mi trabajo yo a veces le doy cosas. Yo trabajo vendiendo pollo. Mi trabajo secular para sostener mi vida y mi ministerio, ¿verdad? Porque no dependemos de la obra, vendemos pollo destazado. Y hay algunas ocasiones en las cuales me he topado con gente con necesidad, con mucha necesidad económica. Algunas ocasiones, pues le he ofrendado, como decimos los evangélicos, ¿verdad? Le he ofrendado, le he regalado pollo para que tenga para comer algo ese día, ¿verdad? A veces me he topado con gente, sobre todo viejitos, ancianitos, muy pobres, que dependen de una pensión miserable aquí en México, ¿verdad? Que no les alcanza para completarse, para sus piececitas de pollo, y me toca mucho mi corazón, me duele mi corazón. Le digo, no se preocupe, deme lo que usted tenga, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. No me interesa si Dios me lo va a recompensar o no me lo va a recompensar, porque a veces no viene la recompensa al momento, y a veces nunca llega, ¿verdad? Pero no me interesa si va a haber una recompensa, lo hago porque Dios es así. Dios me ha enseñado que debemos de ser compasivos y misericordiosos con la gente que nos rodea. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan un excelente y bendecido día. Espero de todo mi corazón, ¿verdad? Que esta enseñanza, que esta palabra este día le bendiga mucho, le edifique mucho, ¿verdad? Porque déjenme decirle una cosa, y dicho sea de paso y sin afán de jactancia y vanagloria, la preparé con mucho amor para cada uno de los oyentes, tanto los que pertenecen a nuestra iglesia, ¿verdad? Los hermanos que pertenecen ahí, como aquellos hermanos, amigos y hermanos y gente que aún no es creyente, en todo el mundo, donde quiera que vean esta transmisión, esta enseñanza. Esta predicación la preparé con mucho amor, esperando que les bendiga grandemente, que Dios les bendiga grandemente a través de su palabra. Bendiciones, excelente tarde, y si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles a las 8:30, 9 de la noche. Bendiciones y excelente tarde.